Bienvenidos a otro episodio más de Hoyos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así Así es. que comenzamos. Comenzamos. Y bien, para nuestro fin de temporada de pequeños rollos, un rollo que la verdad había estado deseando de hablar, aparte de que pues también pues, cumpleaños, ustedes saben, entonces me Ujú, cumplieron mi deseo de cumpleaños y porque también fue pedido. ujú. Alejandra Moreno nos pidió que habláramos sobre Merlín. Pensé que era pregunta para ti nada más. No, o sea, nos pidió hablar sobre Merlín, hemos estado tratando de que pidan más Merlín y la verdad, como es en mi cumpleaños, entonces yo dije, lo hacemos. Y al final del día tú manejas el calendario, así que. Y pues bueno, hablando de Merlín, quiero primero aclarar que hay mucha historia y hay poca historia. Hay mucha historia con respecto a lo que se platica en los libros donde se habla la historia de Merlín y Arturo, pero así como tal, historia de Merlín real, muy poca. Es casi nula lo que se conoce sobre, más bien nulo lo que se conoce sobre Ujú. Merlín, pero hicimos nuestro mayor esfuerzo como todos buenos investigadores y les traemos este maravilloso capítulo que es más como por un gusto propio. Los quiero. Es un Es que va a placer. ser mi cumpleaños, entonces, Sí, no, pues, nadie te va a decir nada. pero bueno. Primero quisiera empezar diciendo que es un mago, aunque ya lo vimos en el capítulo de magos y hechiceros, pero bueno, para darle introducción a lo que es Merlín, quería que ustedes supieran que el mago es un sabio que posee el conocimiento, es un personaje que debe estar en contacto con el mundo de los dioses y los espíritus, así como el de los elementales. Es una persona experta en el misterioso y oculto arte de la magia. Uno de los magos más famosos a lo largo de la historia ha sido Merlín, personaje real o ficticio, pero ha sido el que aparece en nuestra memoria colectiva con tan solo hablar de magos. Automáticamente al decir magos, lo primero que se nos viene a la mente es Merlín. Merlin. ¿De dónde es que se pudo tomar la leyenda de Merlín? Porque Ujú, muchos dicen que sí existió, otros dicen que no existió, unos dicen que viene de la parte de los druidas, ya lo platicamos un poco cuando hablamos sobre los druidas. ujú. En otros casos dicen que sí existió como tal un personaje del cual tomaron esas características para formar al personaje ficticio, pero ¿de dónde es que viene todo esto? Bueno, Ok. la leyenda proviene de dos fuentes históricas, o sea, sí hay Ujú, una fuente, dos fuentes históricas. Una de ellas es la de la tradición de Laigloken, ahorita les cuento, ujú, y la otra es la historia de Ambrosio el Niño. ujú. Lailoken era un bardo o poeta que vivía en Strathclyde, en el suroeste de Escocia, y Ujú. era el consejero del rey bretón Wendola. Ok. Cuando este muere, cuando muere el rey bretón Wendola, derrotado en una batalla, Lailoken se sumergió en la locura y abandonó la civilización. Ajá. Ok. Entonces, se dice que la tradicional historia de este señor, de Lailoken, no era tradición, perdón, era tradicional, Ujú. perdón, se me fue, ya no es una tradición, era la leyenda, sí me entienden, ¿no? ¿Mito? Sí, es Ok. una leyenda, porque Es lo finalmente que querías decir. sí Ajá. existió este rey y existió Lailoken y se murió el rey y Lailoken se Ujú, volvió loco aparentemente porque abandonó la civilización y entonces huyó a los bosques de Celidón donde pasó 3 días sollozando y se dedicó, se dice, a profetizar en compañía de un lobo. ujú, Esta leyenda fue transportada a Gales, donde el personaje tomó el nombre de Myrdin. Es de ahí donde empezamos la historia de Merlín, con este ujú, personaje que toma el nombre de Myrdin. ujú. El otro mito habla de Ambrosio el Niño.
quien profetizó en la fortaleza de Dinas Emrys la victoria de los sajones frente a los galeses. Entonces hay una historia de que los sajones son representados por un dragón blanco y los galeses por un dragón rojo. Entonces Ambrosio pues profetizó esa batalla, esa victoria de los sajones ante los galeses, y es de ahí donde se toma esta historia para Myrdin, que después sería Merlín. Ahora, no hay una historia completamente real o verídica de Merlín. Primero, porque todo comenzó como toda la literatura oral. Segundo, porque existen muchas versiones y depende de cuál leas, toda la historia es distinta. ¿no? O sea, existe desde la muerte de Arturo, existe la Vulgata, ¿no? Están muchas historias que hablan poquito o mucho de Merlín, pero no hay como tal una sola, porque como toda literatura oral, se pierde en el camino o se modifica. Y además hay distintas versiones. Algunas versiones sobre todo se mueven al momento de hablar del nacimiento de Merlín, porque en algunas se cuenta que él era el hijo de un cónsul romano, nacido en la isla de Seine. Otra leyenda dice que no tenía padre y que era hijo de una virgen y del diablo, y que nació en el bosque de Bretón de Brocéliande, al pie de una encina. Otra leyenda dice que no era ni una monja ni que era de un cónsul, sino que era hijo de una virgen, sino que era hijo de una monja. O sea, ahí cambian las versiones. En unas que sí tenía papá, en otras que no, que en una era el papá el diablo, que otra era una monja, que otra era virgen. De hecho, yo recuerdo que cuando investigaron los celtas, ya es que hablaba un poquito de Merlín y todo esto, también cuando el caballero de al rey Arturo, ¿no? Mencionaban precisamente mucho esa, de que por eso él tenía contacto con seres de otras dimensiones y cosas por el estilo, ¿no? Porque al ser hijo del diablo y de una virgen o de una monja, ¿no? Tenía esta dualidad, ¿no? Y que por eso podía controlar mucho el poder del clima, de inclusive hablar con los animales, cosas por el estilo, ¿no? Algo que, según, bueno, lo que yo me acuerdo, ¿no? Era como la teoría más aceptada, ¿no? Entre comillas, por la situación de la vida en esos tiempos, ¿no? Claro, y bueno, finalmente te digo, no hay una ciencia cierta, una razón de quiénes son o cómo es el origen de Merlín, porque pues es literatura oral, dicen que precisamente por esta cuestión de que tenía estos dones, se decía que tenía que ser de algo que no era natural y por lo tanto era hijo de un demonio o de Satanás, ¿no? Entonces, en la versión en donde dice que era hijo de una monja, se dice que la monja fue seducida por el demonio y que Satán lo creó para ser la figura oponente del Mesías cristiano. O sea, hay que ser como un tipo anticristo. Pero esta monja se iba a confesar mucho con un sacerdote y ese sacerdote le dijo, a ese sacerdote le contó y le confesó todo lo que tenía de intenciones malignas este señor al tener a este hijo con ella, y entonces el sacerdote le dice, bueno, ¿y por qué no lo bautizamos? Al bautizarlo, hacen que la voluntad demoníaca se erradique, pero se sigue quedando con los poderes. O sea que nada más como que la versión de Anticristo se corta, pero sigue él teniendo los poderes pues que se místicos le brindaron, exactamente. Además, en esta leyenda, de la monja y el demonio y esto, es de donde sale la versión de Robert de Borón, que es una de las versiones más famosas de donde se extrae a Merlín. Su concepción y destino como anticristo tenía como objetivo revertir lo hecho por Jesucristo cuando descendió a los infiernos, cuando aquellos atrapados en el purgatorio tuvieron la esperanza de alcanzar los cielos, mientras que aquellos que estaban en el infierno por el pecado original los iluminó con la gloria. O sea, eso que hizo Jesucristo al bajar a los infiernos, Merlín lo iba a revertir siendo anticristo. Conservaría los poderes, pero ya sin la amenaza al Mesías cristiano. Esa es la idea que generó, ¿no? La primera vez que aparece citado Merlín fue en la historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth,
Ajá. quien había leído precisamente la profecía de Britania del libro de Taliesin, uno de los 5 que forman el ciclo de Pendragon, en uno de cuyos poemas aparecía nombrado precisamente Myrdin, Ajá. y comenzó a recopilar material sobre él. O sea, le interesó tanto lo que se hablaba sobre Myrdin en el ciclo de Pendragon, que dijo, bueno, voy a investigar sobre este ser que no se conoce, que es como místico y misterioso. Y entonces dijo, pero no le quiero poner Myrdin, le quiero cambiar el nombre. Y cuando le cambió el nombre a su forma latina, o al latinizarlo, se Ajá. convirtió en Merdinus. Y esta palabra, obviamente, al llevarla a los normandos franceses, pues se iba a confundir con la palabra merde, que es mierda, ¿no? Mierda. Entonces decidió cambiarlo a Merlín. Ajá. Esa es la historia de que Mirden y por qué bla, 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 y se convirtió hasta Merlín. Que hecho también la toqué yo cuando hablé de los celtas, un poquito. Exactamente, ajá, Ajá. exactamente. Una de las primeras historias sobre sus predicciones, que fue la más, o que es la más conocida como una de las primeras predicciones que hizo Merlín, fue cuando Ajá. el rey Vortigern mandó construir una torre y las piedras que eran colocadas desaparecían misteriosamente, como que se las tragaba la tierra. Entonces, el mago que estaba en ese entonces en el reino de Vortigern declaró que se debía sacrificar a un recién nacido al pie de la torre y regar Ajá. la sangre en los cimientos. O sea, un poco sangriento esto, pero bueno, decían que con la sangre de este recién nacido iban a poder lograr que los cimientos quedaran bien, ¿no? Ajá. Entonces, escogieron a un recién nacido que se encontraba viviendo en el bosque y del cual se desconocía quién era su padre. En este caso, el niño era Merlín. Ajá. Pero tan pronto como lo pusieron en el suelo, el bebé empezó a hablar y les indicó a los magos que debajo de donde querían construir la torre existía un lago, en el cual vivían 2 dragones enemigos, uno rojo y uno blanco. Estos representaban a Inglaterra y a los sajones Sajones. respectivamente. Ajá. Igual que en la historia de Ambrosio el Niño. Esa profecía que hizo Ambrosio el Niño la incluyeron en esto que según fue la profecía que hizo Merlín recién nacido. Entonces imagínate un recién nacido hablar y decir, no, a ver, esperen, no se puede hacer aquí nada porque hay unos dragones debajo del lago y debajo de este lago, entonces los van a encontrar y bla, 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 ¿no? Ajá. Entonces, esta predicción dijeron, ay, este niño, como Está primero, muy fumada. y aparte Ajá. primero cómo habla, ¿no? Entonces ya hicieron como excavaron en esto y sí, efectivamente encontraron el lago y exactamente salió un pájaro blanco que arrebató a Merlín y lo subió a los aires y lo devolvió a su bosque. Y sí, encontraron a los 2 dragones, al blanco y al rojo. Es como una analogía, una Ajá. metáfora de los sajones contra Inglaterra. Entonces, se le atribuyen también numerosos encantamientos. Esta fue una profecía que hizo recién nacido, pero Ajá. también a él se le atribuyen numerosos encantamientos, además de la transmutación de las piedras transportadas de Inglaterra en gigantes. La Ajá. desaparición de los que entraban en círculos mágicos que él trazaba con su espada flamígera, que pues podríamos decir que también tenía como ese contacto con las hadas y las hadas hacen círculos y entonces ahí se pierden las personas. Y se dice que gracias a él se agradecen las construcciones de Stonehenge, lo cual puede llegar a ser un poco dudoso porque la datación de las piedras no coinciden o no coincidirían con la fecha en la que se supone que existió Merlín. Ahora, paréntesis a todo Ahora, esto. haga su paréntesis. Yo recuerdo que había visto, no me acuerdo el libro, la verdad es que no me acuerdo el nombre del libro. Uh-huh. Bueno, recuerden lo que les dije cuando vimos lo de los celtas y todo esto. Estaba en inglés antiguo y todo esto y no me acuerdo muy bien del nombre, Uh-huh. pero sí me acuerdo que había una imagen en la que estaba, supuestamente se le atribuye a Merlín la imagen, en la que Merlín está, obviamente se ve una cosita así y está un gigante levantando las piedras. Uh-huh. Lo curioso de esto
es que ese mismo dibujo o esa misma pictografía está en un museo, que si no me recuerdo está en Escocia o en Irlanda, puede ser, cualquiera de esos dos, no me acuerdo bien, que el museo representa un monolito también, que se le llama Gigantija, que se cree que es ahí donde habitaban los gigantes, en esta zona de Gales, pero en Gales o Escocia, cualquiera de esos dos, Ujú. Gales o Escocia, creo que es Escocia, pero búscalo en internet, es Gigantic Ha, así se llama, ¿no? Obviamente digo Gigantic porque pues, así se dice en inglés, ¿no? Pero eh, esa misma imagen está en este museo, que bueno, es un museo al aire libre en el que pues, están todas las piedras enormes, 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 ¿no? Y dicen que ahí sí pudo haber estado Merlín porque la datación de las piedras está Coinciden un más, poco. está más cercana a las fechas en las que supuestamente pudo haber estado Merlín. Y si no hubiera sido con gigantes, se dice que él con la magia, ¿no? Levantaba las piedras y las acomodaba a voluntad. Pero ahorita que dijiste eso, se me vino el cassette a la cabeza y sí me acuerdo que haber visto esa imagen. Bueno, pues tiene una, pues, se ve así Merlín, o sea, bueno, tamaño así, ¿no? Y el otro güey está una cosota por aquí así levantando las piedras. Sí, aquí el punto es que, bueno, se supone, y eso nos lo pintan mucho en la película de Disney, que Ujú, Merlín viaja a través del tiempo, ¿no? Hace ujú, estos viajes ujú, y por eso sabe que van a existir los aviones y los helicópteros y ujú, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Porque hace este viaje en el tiempo. No se sabe a ciencia cierta si esto podía ser cierto o no, pero ujú, pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y si fue cierto que esto existió, pues entonces sí podía haber tenido contacto con Stonehenge cuando se construyó y después cuando ya estaba construido, ¿no? ujú, Eso es lo que no se sabe. Desafortunadamente, como no se sabe si existió o no existió, si hubo alguien o no con estas características, pues eso es lo que cuesta un poquito de terror, ¿no? ujú. Sí, Ahora, claro. también se dice que Merlín tenía poderes especiales sobre el metal, el agua y la piedra, que le Ujú, permitían clavar una espada en un yunque, como ujú, la película de la espada en la piedra. Hacer flotar una piedra de molino, controlar el mar embravecido y hacer que las murallas de Camelot derribaran a los enemigos que trataban de escalarlas. ¿Okay? Entonces, de aquí también un poquito es ficticio, otro poquito es real, ¿no? O sea, porque pues finalmente hay cosas que sí existen, hay cosas que no existieron, ¿no? Como por ejemplo decíamos tiempo. que, ajá, Paréntesis, ya me mandó la información, producción, producción. No está ni en Irlanda, ni en Gales, ni en Escocia, está en oh, Malta. Está en Malta. ok, Perdón, está en Malta y se escribe, para quien quiera buscarlo, GG, ¿no? Gantija, así se llama el museo este. ok. Y de hecho está situado, se cree que está situado antes incluso de Egipto y un poquito de esas civilizaciones antiguas. Entonces también hay un pequeño misterio, pero busquen. Ya, Pues sí, es luego. que hay muchos misterios, ¿no? Hablábamos un poquito cuando tocamos a los druidas y que hablábamos sobre Camelot, y también, Ujú, sí fue en esa, ¿no? En donde hablamos ujú, sobre Camelot, sobre Lancelot y ujú. Morgana y Merlín y todo esto que En nos Camelot y surgió Avalon. como, ajá, como místico, y que decíamos que sí existió o no existió, que no saben que dónde fue, que hasta metimos a Zacatlán de las Manzanas, etcétera. Entonces, pues realmente no sabemos a ciencia cierta porque no hay algo tangible que nos lo diga, pero tiene mucho que ver con la historia que les quiero contar del por Ujú, qué es que no existe o aparentemente no existe. Se dice que Merlín presuntamente vivió en Britania ujú. durante el siglo V o V. Quinto. Se le considera como el mago más poderoso Ujú, existente o no, se le considera como el más poderoso. Según las diferentes obras literarias, era capaz de hablar con los animales, de cambiar ujú, de forma, de hacerse invisible y también de controlar el clima, como ya nos lo habías comentado al principio. ujú. Se decía también que tenía contacto con elementales, como ya les había comentado, como hadas, gnomos, duendes e incluso con dragones tenía también contacto. Se le considera el único que se ganó su respeto y admiración por su bondad y sabiduría. O sea, vean como un bautizo te puede cambiar a ser bondadoso.
según la historia que nos cuentan de Merlín, ¿no? Porque se supone que a partir de que lo bautizaron perdió toda maldad y se volvió un ser Pero bondadoso. sigue siendo brujo. Sí, finalmente sigue siendo brujo y sigue siendo algo antinatural. Ujú. Como bien se sabe, un mago siempre pone mucho cuidado en evitar que se hagan retratos suyos, Ujú, por si acaso un enemigo los utiliza para robarle sus poderes. Se ujú. dice que esa es una de las razones por las cuales no conocemos a Merlín. No sabemos cómo era su estructura, no sabemos cómo era físicamente, no sabemos nada. Siempre cuando hablamos de Merlín, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de Disney. Ujú. Ese hombre Viejito, barbón, viejito, con su eh, sombrero sombrero. puntiagudo, etcétera. Ujú, Pero a ciencia cierta no sabemos qué, cómo o por qué era así, o si era o no era, porque se tenía ujú. mucho cuidado de que no se les tomaran retratos, no se les hicieran retratos, no bien porque no se podían tomar fotos, pero de que no les hicieran retratos porque de ahí podían extraer sus poderes. Mira, no Ah, sabemos si había fotos o no. y mucha gente todavía piensa que cuando te toman una foto te roban el alma o te roban poderes. En esos pueblillos por ahí lejanos de Dios, todavía creen que te roban, ¿no? O sea, todavía está la creencia de que si les cortan el cabello a los niños, algo les hace. Ahí está el abuelo Simpson. Yo nada más digo, ¿no? Casi eso no lo viví. Pero ok, por eso no se sabe bien cuál era el aspecto de Merlín, aunque la mayoría de los informes mencionan una barba larga y Ujú, espesa, ojos oscuros y luminosos y el convencional atavío de mago, que era un gorro puntiagudo y túnica flotante, con los símbolos del zodiaco bordados. No sé por qué del zodiaco. Tal vez Pues por la astrología, no, más bien yo creo que eso ya se enfoca más a la parte ya, más actual, ¿no? ajá, ya más del medievo y cosas por el estilo, así Sí, como sí, de, sí, ay, un porque, mago tiene que traer esto. Pues no tiene nada que ver. exacto, por eso es que no se sabe a Ujú, ciencia cierta cómo eran los atuendos de Merlín o si Merlín era así. Igual a lo ujú. mejor era pelón, sin barba, y nosotros creyendo que tenía barba, Bueno, no lo si, sabemos. si te pones a pensar, bueno, la descripción de la barba y todo, pues va más bien relacionado por la parte de la sabiduría, ¿no? Y también va más apegado a está descuidado porque vive en el bosque, no Claro. está como Ujú. en un ambiente en el cual pueda cuidar su aspecto físico. Sí, no está en la parte civilizada. Exactamente. En una de las versiones sobre su vida, se cuenta que vivió mucho tiempo en el bosque, de hecho la mayoría de las veces vivió en el bosque, aislado de todos, Ujú, pero que tenía una hermana que se llamaba Gwendolyn, ok, en una de las versiones, que ok. vivía en la corte del rey Vortigern. Entonces, esta le pide al rey Vortigern que por favor le permita regresar al reino a su hermano Merlín, Ujú, o medio hermano, o no sé, porque mencionan, yo jamás había escuchado que hubiera una versión donde existía una hermana, pero bueno, aquí existe. Cuando Merlín llega a la corte, sigue extrañando el bosque, pero el rey quiere saber si realmente tiene poderes o está loco, ¿no? ujú. Entonces un día Merlín le comenta al rey que su esposa le está haciendo infiel. Y el rey le dice, sí, ajá, no te creo. Se me hace que sí estás loco. Entonces lo pone a prueba y le dice, bueno, vamos a ver si realmente eres muy fregón. Y le trae Ujú, a un niño, le dice, a ver, dime de qué se va a morir este niño. Entonces le dice, sí, claro, el niño se va a morir por un árbol, por culpa de un árbol. Ok. Luego vuelven a ver al niño y le dice, a ver, ¿de qué se va a morir ese niño? Y era el mismo niño. Y le dice, sí, ese niño se va a morir ahogado. Sí, está loco. O sea, primero me dice que por un árbol y luego me dice que está muy ahogado. Sí, está loco. Mucho tiempo después pasa otra vez el niño y le dice, a ver, ¿de qué se va a morir ese niño? Y es el mismo niño. Entonces le dice, sí, se va a morir por una caída. No, sí, ya, definitivamente lo perdimos. Merlín me da 3 muertes, ¿cómo es posible? Es el mismo niño, no es, está loco, ¿no? Entonces, tiempo después, este famoso niño al que ujú. le pronosticó, le predijo 3 muertes diferentes, resulta que un día se sube a un árbol, Se cae y se cae al pisa árbol. mal, se resbala y cae del árbol, queda atorado en las ramas del árbol y cae con la cabeza dentro del río. Entonces, pues se muere ahogado. Y pues sí se murió por culpa del árbol, se resbaló y se cayó y se ahogó. Las 3 muertes que Merlín le había pronosticado, le había hecho la profecía. Ujú, Entonces el rey dijo, no, entonces si tiene
sí tiene el don de la profecía y Ujú, mi mujer me está poniendo los cuernos, con permiso, voy ujú, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este don de la profecía, al parecer, no fue tan funcional para el rey Arturo, y no tanto porque Merlín no supiera qué decirle o qué hacerlo, sino porque Arturo a ujú, veces no le siguió tanto la profecía porque se vio como envuelto pues en que entre la mujer, en que entre la media ujú. hermana, entre que todo mundo, y no le hizo tanto caso a Merlín, que si le hubiera hecho caso, otra historia sería de Arturo, ¿no? Pero ¿cómo es que entra esta parte de Arturo y de Merlín? ¿Cómo es que se Ujú, conecta esta historia entre el rey Arturo y Merlín? Bueno, comienza por el padre de Arturo, el ujú. rey Uther Pendragon, Pendragon. ajá, quien se enamora de una hermosa y prohibida mujer de nombre Igraine o Igraine, esposa de Gorlois, duque de Tintagel. Resulta que el papá, o sea, Pendragon, deseaba locamente a esta mujer y desata una guerra contra Gorlois, todo por poseer a la mujer. O sea, Ok, me gusta tu mujer, pues te voy a declarar la guerra y nos vamos a dar en la torre para que yo me quede con tu mujer, ¿no? ok. Pero entonces le dice Uther a Merlín, oye, necesito pues, probar la mercancía primero, ¿no? Entonces antes Ujú. de que yo vea si sí vale la pena o no luchar por ella, pues quiero ir a estar con Ah, ella, ¿no? Pasar una noche con ella. ajá. Y Merlín le dice, sí, dale, va, pero entonces yo te voy a dar este brebaje para que tú te transformes en Gorlois, te adquieras la forma de Gorlois, y esta mujer no te haga un desaire y piense Ujú. que eres su esposo, pero, como diría mi queridísimo Rupert Stinsky, toda magia tiene algo a cambio. Un Y por sacrificio. lo tanto, Merlin le dice, sí te lo doy, pero a cambio tú me vas a dar el primer hijo que engendres con él. Y pues como yo creo que de haber pensado que no iba a pasar nada o algo, dijo, ah, sí, órale, chido, dame. Pum, se toma el brebaje, se convierte o se transforma en Gorlois o te adquiere la Ujú. forma de Gorlois, se mete con esta señora y justo esa noche en la que él está con una esposa, Gorlois se muere en batalla. Úcale. Entonces, los sabios le recomiendan a la mujer que, pues, que se case con el rey porque pues si la quiere, pues va a vivir bien, ¿no? Entonces le dice, mira, ya tu esposo se murió, pues cásate con él. Se casa con Uther y pues tienen un hijo y el hijo es Arturo. Arturo. Entonces Merlin le dice, a cambio de, dame a tu hijo. Entonces se lleva a Arturo y luego lo lleva a un lugar a donde se ha criado como caballero, que es un poquito Ujú. más o menos la historia que conocemos en Disney, ¿no? Que el grillo está viviendo como Lo caballero en... adopta. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. A la edad de los 16 años, Merlin lleva a Arturo a Excalibur, donde encuentran la famosa espada enterrada en una piedra, porque al Ujú. parecer Pendragon muere y entonces no hay quien suba al poder y entonces dice Merlin, es tu momento, y entonces lleva a Arturo y tiene que sacar la piedra, la espada de la piedra. Otras Ujú. versiones dicen que estaba enterrada en un yunque, pero bueno, finalmente es una espada. Y la espada nadie la podía sacar excepto Arturo. Esta espada concedía el derecho al trono de Inglaterra y al sacarla, Ujú. Arturo se convierte en el legítimo heredero y posteriormente en el rey de Inglaterra. Es como difícil porque como no vivía como heredero, sino que era un caballero cualquiera, pues todo el mundo dijo, ¿y este de dónde salió, no? Y por eso es que también había como este pique con Morgana, ¿no? Que era su media hermana. Pero también ahí se ensambla Sí. un poquito la historia porque Ujú, Inglaterra casi, bueno, en ese tiempo, la Bretaña de ese tiempo, ¿no? ujú, Tenía muchos pedos, ¿no? Con saber quién iba al margen o quién era el linaje y quién seguía y qué turno al bat le tocaba, claro. ¿no? Ujú. Entonces, obviamente que llegara este güey y dijera, hey, yo tengo la espada, era como de, te ¿Y tú sacaste como por qué o de dónde, el no? cupón de oro de la fábrica de chocolate, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, entrar directo, sin escalas, sin nada, por eso es que te digo, o sea, no está tan descabellada esa parte, ¿no? De hecho, creo que es lo único que ensamblaría. Digo, está muy loco eso de sacar una espada, ¿no? Pero, digo, es como el pase, ¿no? El pase dorado así de, hey, yo tengo la espada, me toca a mí, ¿no? Y que luego esa Y por espada creo que se eso, pierde o se ajá, rompe o algo así, y la por dama del lago le eso, cambia y le da a Lancelot, ¿no? y por eso precisamente es que sí toma como sentido, ¿no? Porque Ujú, puede decir que, bueno, de alguna u otra forma, en esa época sí se entendería, ¿no? Si me dijeras, por ejemplo, unos
200 años más adelante ya te diría no, porque pues ya no hay linaje, ¿no? Si no tienes el linaje, pues no puedes entrar al círculo de la reina, ¿no? Bueno, pero finalmente aquí también no había, se supone, ese linaje, y pues De esa era comillas. como la prueba de ADN, ¿no? Si sacas la espada de la piedra, entonces O sí de eres de fuerza, la familia, más ¿no? bien. Pero bueno, finalmente toda esta historia que deriva de este suceso, perdón, ya pertenece a la historia de vida de Arturo como rey y sus múltiples hazañas, ¿no? O sea, ya ahí ya Merlín entra como, pues, a ver, ahí entras, ¿no? Como el ayudante de Arturo y estas situaciones y demás. Y es donde más documentación hay de él. Y es donde más se sabe sobre Merlín, pero también no al 100. O sea, son como nada más tintes de Merlín en toda la historia de Arturo. Realmente todo se centra en Arturo. Entonces sí es como... Pero bueno, por desgracia, los poderes mágicos de Merlín no lo protegieron de las debilidades humanas, ya que se dejó seducir por Viviane o Viviane, o Viviane, Viviana. En algunas igual, en algunas versiones es Viviane y en otras es Morgana, la dama del lago. Aunque a veces también la dama del lago puede ser Morgana, que era su archienemiga, que era la media hermana de Arturo. O sea, eso es Es un embrollo. Sí, 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 sí. Entonces, al ser enemiga de Arturo, porque era su Arturo, media hermana, pues también era enemiga de Merlín, que era su ayudante o su confesor protector. o lo que sea. Entonces, ahí había un pique, ¿no? Pero el caso es que Merlín se enamora de una mujer perdidamente. Y también, por ejemplo, se habla de que esta dama del lago fue, como te digo, la que le da Lancelot a Arturo cuando la espada se rompe y también todo esto es un show, ¿no? Porque también que es la mamá de Lancelot y que no sé qué y así. Las versiones son confusas dependiendo quién las escriba. Más bien, ¿quién las tradujo, no? Sí, también porque ya vimos también uno de los rollitos que pues surge esto de los fragmentos de Merlín que se encontraron en los libros, ¿no? Que también eso fue una historia, o sea, ya lo vieron en los rollitos, en que se encontraron pegados como encuadernación, se dice encuadernación, entonces Encuadernados. estaban utilizados para encuadernar un libro que ni al caso con Merlín, pero que ahí estaban, entonces pues finalmente no se sabe ni de dónde vinieron, por qué vinieron, es un relajo. Ni de qué eran realmente. Sí, esta cuestión de Arturo y de Merlín sí es algo controversial porque por eso es que se duda que sea real o que sea ficticio, porque tanto misterio alrededor de la vida de Arturo, de Lancelot, de Morgana, de Merlín, genera este conflicto. Pero bueno, como se enamora perdidamente de esta mujer, de Viviane o de Viviane o de la misma Morgana, porque hay diferentes versiones, igual, de la misma manera que en otras, toda la historia de Merlín, dependiendo la versión, es lo que pasa con ella. Se supone que hay unas versiones en las que dicen que él ya es muy grande y que ella es muy joven y que entonces obviamente la forma como de conquistarla es como su sugar daddy, entonces le dice, no te doy dinero, pero yo te puedo enseñar todos mis hechizos y todos mis encantamientos, y entonces la convence. En otras, pues se dice que es la versión de Morgana, en donde dice, pues lo voy a enamorar para que se perdidamente enamorado de mí, me enseñe todo lo que él sabe. Pero finalmente, pues era el sugar daddy de cualquiera, ya sea de Morgana o de Viviane, pero las envolvió de esa manera, o se envolvió él de esa manera con ellas. Entonces, como las convenció, les fue enseñando todo lo que él sabía, un grave error, porque pues finalmente todo eso lo iban a utilizar en su contra, ¿no? Como dicen, lo que dices se ha utilizado en tu contra, bueno, pues aquí todo lo que enseñó, pues fue utilizado en su contra. Se dice que estaba tan enamorado de esta persona que le construyó un castillo en un lago, por eso es que se conoce como la Dama del Lago. Sea como sea, como haya pasado, fue su perdición. ¿Por qué? Pues porque lo engañaron porque con uno de sus propios hechizos lo aprisionaron en un roble. O sea, fue así como de que, oye, Merlin, fíjate que quiero aprisionar a un hombre en un roble, ¿me enseñas cómo hacerlo? Ah, sí, claro, ve, te voy a enseñar. Entonces, pues sí, le enseñaron, pero resulta que, era él. como vulgarmente se dice, le salió el tiro por la culata, ¿no? Y entonces,
se dice que al estar encerrado en un roble puede llegar a aparecerse en el camino de quien camina por un bosque. Entonces se puede aparecer una cara triste en la corteza de un viejo roble y se dice que esa cara triste es Merlín. No Ok. especifican en qué bosque Ni qué roble. exactamente, ni qué roble, pero dicen que en algún roble, si tú vas caminando por un bosque y encuentras un roble como con una forma de una cara Ujú. triste, ese es Merlín. Ok. Y no te puede hacer ningún daño ni puede hacer ningún daño a nadie porque tiene que permanecer prisionero hasta que Mimiane, Viviane o Morgana se ablanden y le permitan salir. Y así es como termina la triste historia de Merlín, porque finalmente, por amor, quedó encerrado y se dice que todavía está por ahí y hasta que pues le permitan salir, Ok. podrá salir y a lo mejor nos lo encontramos ya en algún camino hacia algún lugar cuando vamos en un bosque. Esa es la parte histórica, ¿no? La parte Ujú, real, a cierto punto, ¿no? ujú. Yo me acuerdo haber visto, a lo mejor me equivoco, ¿no? Ahorita que dijiste los nombres, por Tíger, Vortigen, ujú. ajá, es uno de los que también lo menciona mucho, pero se dice también que Merlín, a lo mejor no como mago, no como el hechicero supremo que conocemos, ¿no? Sí existió como un consejero o un personaje que tomaba las decisiones, ¿no? Con otros personajes como es Aurelius, por ejemplo, Ujú. otro es Ambrosius, el que también mencionaste, ¿no? Y otro es el que decías Uther, el de Pendragon, Pendragon, ¿no? ujú. Que serían como los que más, bueno, los que yo encontré más. Pero a mí lo que me sorprende es que cuando lo investigué decía mucho que no lo consideraban como un mago, como, bueno, lo que platicábamos cuando vimos lo de los celtas y todo esto, ¿no? Ujú. Bien entendido la palabra mago, como una persona sabia, como una persona que probablemente tenía el último voto, ¿no? Que probablemente tenía la última palabra en cuestiones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Y me llama mucho la atención porque muchos de estos reyes o personajes que coinciden con Merlín o que se involucran con Merlín, ¿no? Son de distintas épocas. Son de épocas, si no así de, ay, cientos de millones de años, ¿no? Pero, o sea, sí son de épocas muy distintas, ¿no? Ujú. De Bretaña cuando estaba invadida por los romanos, de una Bretaña ya hecha, digámoslo así, el poder de reyes y reinas, ¿no? Entonces, eso es lo increíble de esta historia. Si es real, ¿no? Si hay una realidad, la realidad ahora sí que ahondando en diferentes momentos de la historia, ¿no? Llámale mago, llámale Sabio, sabio, hechicero. arquitecto, lo que tú quieras, ¿no? Era un tipo que pues estaba metido en todo, ¿no? Y a mí me queda esta situación en la cabeza, ¿no? Que decías que Arturo no le hacía caso en muchas cosas. No es que no le hiciera caso, lo que pasa es que hasta cierto punto Arturo era como de, lo hago, chingue su madre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué Porque era un puede tipo, pasar, no? ajá, porque era un tipo muy aventado, ¿no? De hecho, lo puedes ver, por ejemplo, en la película de Disney, ¿no? Cuántas cosas no hace, ¿no? Y por más que Merlin dice, no lo hagas porque puede pasar esto, va y lo hace, ¿no? Ujú. Pero es como que, bueno, yo lo veo reflejado, ¿no? Como esta moraleja o este asunto de la vida, ¿no? En el que la gente que tiene que es más vieja que tú, que tiene más experiencia que tú, te dice, mira, no hagas esto, porque esto, y pues puede pasar esto, porque a mí me pasó esto, y si no me pasó a mí, le pasó a un amigo, ¿no? Y la persona joven va y lo hace, ¿no? De alguna otra forma. Los demás le hicieron caso, ¿no? Pero como tú dices, a todo deseo que se te cumple, pues hay un sacrificio, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, a lo mejor Arturo no quería sacrificar nada, ¿no? Y dijo, pues ya tengo todo lo que quiero, ya para qué sacrifico, ¿no? Entonces, por eso también, de cierta forma, era como muy aventado, ¿no? Y además recordemos que también lo de Arturo es como, pues no se tiene una documentación real, ¿no? Porque además, si Mm, tomamos la idea de Arturo, ¿te acuerdas que yo decía que estaba también con la Bretaña de Britania, ujú. perdón, de los romanos y todo esto? Coincidiría
la época de, por ejemplo, algunos de estos que mencioné, ¿no? Entonces es como, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿cómo duró tanto? ¿No? Y ¿Por qué luego estaba también lo aquí, de la estaba mesa allá? redonda, Lo de la mesa tiene redonda, lo de también. Stonehenge, ¿no? Ujú. Este museo que te digo de Gigantic House, es como, Sí, hay muchos huecos, y digo, lo hemos estado viendo en todos los rollos, que hay cosas que no cuadran, cosas que están cuadrando ahora con los nuevos descubrimientos. Finalmente no tenemos la certeza de la verdad absoluta, solo tenemos pedacitos de lo que va saliendo a la luz y de lo que ujú, nos están permitiendo ver a la luz, porque también hay, es muy cierto, lo hablábamos con los gigantes, ¿no? O sea, que ujú. decíamos que también es esta cuestión de todo lo que no se sabe, lo que se desconoce, lo que nos dejan o lo que no nos dejan. No tenemos la verdad absoluta, y como lo hablé en el tema de las hadas y los gnomos y los duendes, no, de los duendes, este, está de cada quien creerlo o no, está cada quien, el de cada quien decir, sí creo que existió un Merlín, no creo, solo es ficticio, es de cada quien, de que sí se tiene como en la memoria colectiva mago igual Merlín, sí, es muy cierto. Porque también pues muchas veces lo vemos en la caricatura y nos lo implantan como el chip de si eso es, ¿no? Pero es criterio de cada quien lo quiera creer, quien no, quien quiera leer más sobre él. Hay muchísimos libros, les digo, está La muerte de Arthur, está El ciclo de la Vulgata. Entonces Mm. ahí les voy a poner algunos títulos en las fuentes, entonces ahí pueden ustedes descargar los libros, y pues bueno, Y si no, leer también la historia. remóntense al de druidas y celtas, ¿no? Ahí también hay bibliografía poquita de Merlín, no metí mucho porque sabía que en algún momento esto iba a llegar, y también de Arturo, Era mi deseo de cumpleaños, que se que hay, llegara el momento de hablar de Merlin. que ahí en Arturo también hay bibliografías que se pueden ocupar, que pueden leer. Digo, mucha de ella está en inglés, como decía, antiguo, y sí es un cohete estarlo leyendo, pero pues está interesante. La verdad es que como les digo, también las traducciones son Sí, buenas, varían. ¿no? Porque Varían. varían. Son varias. Pero sí, o sea, definitivamente sí hay una relación como te digo, entre culturas, entre ideas, entre leyendas, ¿no? Porque hasta inclusive entre las leyendas hay mucha similitud, ¿no? Que uno podría decir cómo, ¿no? O sea, como una civilización de hace, uf, ¿no? Tiene esta coincidencia con una pues, más reciente, ¿no? Pues ahí está, ¿no? O sea, es increíble. A mí la verdad que cuando hablan mucho de Merlín, o sea, yo creo más bien que estos bosques escoceses, ingleses, galeses, esconden muchas cosas, ¿no? Esconden mucho del secreto yo pienso esta leyenda o estos mitos, ¿no? Ujú. Que definitivamente digo, adentrarte a un bosque de estos es mágico, o sea, desde los sonidos, los ruidos de los árboles chocando unos con otros, o sea, si no existió ninguna de estas leyendas, la verdad es que la mejor forma de entender por qué los escribieron o por qué las narraron de esa forma es viendo esos bosques. O sea, realmente es algo que, uf, o sea, Tenemos que realmente vivir no. alguna vez en la vida, yo creo. Pues sí, la verdad es que Ojalá. es uno de esos lugares. A mí, por ejemplo, que te decía yo, ¿no? El de Aleister Crowley, ¿no? El bosque en donde está la casa. O sea, a mí sí me gustaría ir ahí. No por el morbo de Aleister Crowley, sino porque la verdad es que dicen que es un lugar mágico. O sea, está muy cerca del lago Ness, ¿no? Entonces es como dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, estás como dándole check, ¿no? A dos palomitas de tu lista, ¿no? La magia, por un lado, y pues el lago Ness, ¿no? Pero Sí. si no, realmente es que si no existieron o si existieron, o sea, pues ¿dónde más puede estar agarrar inspiración? Pues en el bosque. O sea, realmente eran tiempos en los que había muchas cosas, ¿no? Que se pueden Mucho imaginar tiempo, mucho tiempo, ¿no? Muchas cosas que te puedes mucho imaginar, que puedes tiempo pensar. libre. Entonces Pues sí, realmente, porque pues sí, finalmente, ¿qué hacías en esa época? O sea, o tener hijos, o o irte morir. al, sí, también, pero irte al bosque a perder un rato a ver Sí, qué encontrabas de inspiración, ¿no? O sea, porque, digo, muerte segura era, sí. pero
No, pero por ejemplo Más también temprano que ahí tarde, están, porque ahí sí había muchas muertes jóvenes. pero ahí también por ejemplo están los cánticos de los bardos, las formas en las que se narraba esta historia que a lo mejor, fíjate, ayer estaba escuchando una historia que ya había escuchado, la de Hugh Glass, y la escuché de otra forma, ¿no? Y dije, sí, o sea, también tiene razón, o sea, ya asemejándolo a algo real, ¿no? Pues algún güey escuchaba la historia, ¿no? Se le quedaba grabada y después le iba y la contaba a otra ciudad, ¿no? Ujú. Y la contaba como él la había entendido o como él se la había imaginado, ¿no? Entonces, quizá muchas de las historias que nos sabemos o que nos han contado, pues están, vaya, Truqueadas. truqueadas, ¿no? Así como de, no, fíjate que me asaltaron dos cholos, ¿no? Y al día de mañana la cuentan y es Es que lo asaltaron dos gigantes. dos cholos con dos perros, con rabia, ¿no? Ujú. Y dices, ah, ok, y luego la siguiente es dos perros con dos cabezas, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Entonces, Sí, obviamente, exacto. creo que va más por ahí, ¿no? Y Pero te eso digo, fue mucho de lo que hicieron los hermanos Grimm. ajá, Rescatar toda esa literatura oral para transformarla en algo misterioso y mágico y muy de hadas y de bosques que encantados. también, que también yo creo que ya la parte mágica la hemos perdido y la parte mística la hemos perdido, ¿no? No tanto porque Sí, queramos, sino sí. porque La creo, tecnología empieza a darnos mm, como respuestas de cosas que a lo mejor antes te podías imaginar. más bien yo creo que ya son cosas que no puedes como ver en real, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía la película de Fear Street, la cual les recomiendo, está muy buena, y hacían hincapié a esto, y me gustó mucho y lo platicaba con una amiga, con Cass, que bueno, nosotros crecimos con los slashers y bueno, la historia larga, la hago corta, hacen muchas referencias a películas y a cosas de los ochentas, de los setentas, ¿no? Y que de hecho hasta los mismos morros dicen, es que no puede ser real, ¿no? Porque solamente pasa en una película o solamente pasa en un cuento, ¿no? Y es como de, ¿qué estás viendo? ¿No? O sea, lo que está pasando en un cuento o lo que te contaron en un cuento está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos falta más bien, yo creo, ¿no? El entender que si salió de la mente de alguien o del cuento de alguien o la Es historia de alguien, porque pudo haber existido. es porque a alguien le pasó, ¿no? O sea, a lo mejor A como lo lo mejor quieras no ver, es así como tú dices, no un perro de tres cabezas, a lo mejor eran tres perros, sí, pero alguien ya lo deformó a un perro con tres cabezas, pero finalmente fue un perro. Entonces, está interesante. La verdad es que es algo que la mente claro. nos juega también bromas a veces, pero creo que dentro de esas bromas juega con la parte del instinto, ¿no? Ese instinto animal y antepasado que tenemos, que obviamente, si ves un fantasma y dices, güey, no creo en fantasmas, ¿no? Bueno, cabrón, ¿qué estás viendo? O sea, es como, o los ovnis, ¿no? De esta parte que tanto decían, no, que no existen y la chingada, y ahora ya no puedes decir que no existen, ¿no? Porque ya está hay un programa y todo que te dice, hey, mira, que existe, ¿no? Entonces, Sí, el de Jaime Maussan. aparte, el Bueno, de Jaime Maussan. oh, pobrecito Jaime Maussan, tanto tiempo que lo ningunearon y que dijeron que era mentira y en verdad está hablando. Digo, no todos los videos pudieron haber sido ciertos, pero Mira, pobrecito Jaime Maussan. ahí ese es un ejemplo claro, ¿no? De que yo creo que tanto les dices a la gente que es verdad algo, que hasta que no lo ven con sus propios ojos y una situación gubernamental más grande que tú dice, sí, güey, sí es Sí. cierto, ¿no? Este cabrón no está loco, pues hasta ahí lo tomas en cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir, no aparecen los gigantes, hasta que te aparezca un cabrón de 4 metros, vas a decir, ay, güey, sí existen los gigantes, Existen. ¿no? Pero pues bueno, esa fue la historia de Merlín. Ojalá hubiera podido traer más jugosidad, pero pues bueno, eso es Casi no hay información. lo mucho poco que pudimos encontrarles a ustedes, rolleros, y que pues finalmente me dio un gusto personal y apoyada 100% por Alejandra Moreno, gracias Alejandra, por hacer que esto se volviera realidad. Y pues bueno, este es el fin de temporada de Pequeños Rollos y esperen el siguiente mes, también viene muy bueno. Y entonces, Interesante. interesante. Síganos en todas nuestras redes sociales, acuérdense de seguir también los rollitos, véanlos, no se los pierdan porque algunos van conectados con los rollos que van a subir, si se dieron cuenta. Ujú. Entonces, revísenlos para que más o menos tengan la idea de lo que se viene. Viene jugosidad. Y Yo no diría jugosidad, yo más diría interesante.
Y que tiene que ver con todo este chorro que me aventé ahorita, porque Sí, y viene con ahí va. muchas cosas, viene con muchas cosas, viene mucho todavía. Síganos pidiendo temas, síganos pidiendo quieren, de qué quieren que estemos hablando en estos días. Y pues síganos y que hagamos, como decimos en los retos, que esta comunidad siga creciendo. Así que nos vemos el próximo viernes para otro rollo. Vámonos. Bye. ¿No hay Adiós. saludos? No, ahora no hay saludos, ahora no mando saludos, ahora no nos quieren. Bueno, sí nos quieren, quieren mucho. De hecho, tenemos también muchos seguidores ya de Colombia, Olga, saludos a Olga, de aquí de México también, Elba, de Perú, Venezuela y Perú unidos, también, Miguel, te quiero, y pues siguen, el amigo chileno todavía no nos escribe, pero yo sé que nos escribió. El Anónimo, saludos al Anónimo también, saludos En algún momento. a Patito Ramos, A Patito. con sus maravillas de My Life. Así es. Vámonos. Bye, adiós. Cuídense.